Hola a todos, bienvenidos al tercer congreso Los Poderes Ocultos de la Mente. Otro año más con vosotros y agradeciendo que estéis ahí para ver las diferentes ponencias. Mi nombre es Mercé, soy la presidenta de la Sociedad de Estudios de Medium y Psíquicos y me dedico a formar a medium y a psíquicos. A formar me refiero a enseñarles las técnicas que vamos estudiando fuera de sistemas de creencia para que el medium y el psíquico pueda ordenar toda la información que le llega a través de estas magníficas habilidades y pueda emplearlas de manera que para esa persona sean correctas. Dicho esto, voy a dar unas pinceladas y un pequeño recorrido con la mediunidad, con este avance de la mediunidad, donde también nos damos cuenta que en un momento dado y en circunstancias de la vida que suceden, bueno, pues esta mediunidad muchas veces ha sido, en vez de evolución, ha habido un retraso porque personas que han recogido esta información o supuestamente han trabajado con esta habilidad, bueno, pues para lucrarse de una manera un tanto peligrosa desde mi punto de vista. Lo que os voy a contar, que va a ser muy breve, es un punto de vista, como decía anteriormente, punto de vista propio en relación a esa evolución, en base a lo que he ido viendo en los entrenamientos, en los estudios e investigaciones. Siempre relacionamos la mediunidad con el espiritismo. Ahora voy a dejar a un lado el término espiritismo para no llevarlo a ningún sistema de creencia, a ninguna filosofía. Tenemos muchos datos hoy en día en Internet. Digo Internet porque ya prácticamente no se usan los libros, aunque yo los sigo usando, pero nos encontramos navegando, que parece que es más rápido, mucha información, si el espiritismo nace en Francia, qué personajes de la historia han tenido ese contacto con los medium, cómo han conectado. Muy interesante, porque además ahí vemos esa evolución que os quería comentar de cómo el propio ser humano ha ido investigando la capacidad que tenemos de conectar con otros planos, con lo que llamamos muerte, con difuntos. Y bueno, desde los estudios de la sociedad podríamos hablar de esas realidades paralelas que a través de conexiones mediúnicas tenemos más facilidad de dirigirnos y poder ver a través de estados de clarividencia mediúnica y de poder escuchar a través de esa telepatía mediúnica. Aquí ya vemos una evolución, ¿verdad? Vemos que ya no nos basamos en una mediunidad olfativa, auditiva, una mediunidad empática, sino que ampliamos, vamos ampliando y nos damos cuenta que, bueno, pues que la mediunidad se une con lo que son las habilidades psíquicas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es lo mismo ser psíquico que medium? Porque siempre hemos leído que el psíquico es la persona que trabaja ciertas facultades y potencia facultades de la mente, y el medium el que contacta simplemente con difuntos. Ahí nos hemos quedado. Bueno, o nos quedamos como es en el caso de nuestros estudios. Bien, el ser humano siempre ha tenido esa inquietud de contactar con el más allá. De hecho, si nos vamos a épocas anteriores, vemos que el ser humano siempre ha tenido esa conexión espiritual, con guías, con seres de luz, siempre utilizando lo que son filtros, y luego ya cuando llegaron las religiones, bueno, pues utilizando realmente filosofías que muchas veces yo creo que han descartado también el tema de la mediunidad, ¿verdad? Por lo tanto, nos encontramos que el medium ha ido entrenando durante mucho tiempo, nuestros ancestros han ido entrenando estas capacidades y se han ido desarrollando cada vez más. Y siempre en los entrenamientos hablamos de una gestión del estrés, un estado de relajación, una conexión con uno mismo. También nos encontramos esa parte de llegar a estados de conciencia elevados, aparte de la relajación, cuando estamos a lo mejor incluso viendo una película, ¿no? Que nos quedamos así adormecidos, que entramos ya en estados elevados de conciencia, y podemos
incluso conectar con imágenes o conectar con alguien que nos quiere proporcionar algún dato. Vemos que el medium, bueno, pues tiene ahora mucha facilidad de entrenamiento porque ha ido también incluyendo en sus entrenamientos mentales filtros como puedan ser herramientas esotéricas. Hay medium que utilizan herramientas o técnicas esotéricas y les sirve de punto de apoyo visual, sobre todo para la propia lectura de la conexión. Luego tenemos otro grupo de medium que descarta lo que son los filtros y herramientas y ya trabajan en estado puro. Personalmente me gusta más la parte de estado puro, porque si una persona entrena esa capacidad, ¿no? La capacidad de contactar, la capacidad de entrar en estados de consciencia, evadirse de esta realidad y poder dirigirse a diferentes estados y dimensiones, bueno, pues vamos a tener una capacidad mucho más alta, mucho más amplia de poder luego contactar e incluso conectar a través de mensajes, sensaciones y demás. El medium antes utilizaba muchísimo lo que era temas de velas, vasos de agua, puesto que las velas siempre se han conocido como una puerta, un contacto con el más allá, ¿no? Se utilizan en religiones, también para honrar, para sistemas de fe. Y el vaso de agua es porque a través del agua dicen que hay un contacto directo con el espíritu. Mi teoría es que a través de las moléculas del agua, bueno, pues hay más capacidad de efecto altavoz, donde cualquier vibración que haya alrededor hace un efecto, en cierto modo, para que me entendáis, rebote, y todo lo que yo oigo a través de la mente, de esa telepatía con la que trabajo, con las diferentes memorias y espíritus, es como más expansivo, ¿no? Ya sabemos que las moléculas del agua son poderosas y hablamos de una puerta dimensional, Claro, el ser humano también ha ido evolucionando con el tema de la alimentación. Los ancestros, de manera ancestral, quería decir, bueno, pues han ido pasando con alimentos que sobre todo, bueno, pues se cultivaban y demás, muy puros, pero sí que había mucha carencia también por los estatus que habían en las diferentes épocas. Hoy en día tenemos mucha variedad y sobre todo aquí en España de alimentos, hay una alimentación muy variada y podemos acceder a vitaminas, proteínas, hidratos y azúcares naturales que nos ayudan a potenciar la glándula pineal. Ya conocemos que la glándula pineal es la puerta espiritual. Esa glándula tan pequeñita, del tamaño de una lenteja, situada en esta zona de aquí, que vemos aquí siempre reflejada como en ciertas filosofías el tercer ojo. Cuando yo consumo un tipo de alimento y evito ciertos componentes como puede ser el flúor y el estrés a nivel emocional, hay una expansión más alta y la glándula pineal se enriquece. Cuando llevo mucho estrés, tengo mucho estrés, cuando pues consumo alimentos más tóxicos, voy a calcificar esta glándula pineal. Por lo tanto, la capacidad de conexión va a ser mucho menor. He ahí esa evolución, ¿no? El conocer qué tipo de alimentos puede ayudarnos, el conocer que los ejercicios y todo tipo de técnica relacionada con la gestión de estrés ayuda al medium a potenciar su habilidad. Yoga, pilates, meditación, técnicas de hace muchísimo tiempo, pero que sí se han ido incluyendo cuando se ha visto que en un grupo de personas cuando realizan una meditación siempre hay experiencias que nos hablan de ese contacto con algo, vamos a decir con algo. Personas que a través de esos estados de conciencia y a través de esa relajación profunda, sin ser una meditación guiada, bueno, pues es capaz de ver algo. He ahí esa parte de la evolución donde nos encontramos que toda técnica que favorece a nuestra vida favorece al medium en las conexiones.
En la mediunidad también hemos estudiado que todo sistema colaborativo entre personas potencia las habilidades del grupo de la persona, generando un efecto entre todos de magnetismo de la propia persona y unidos electromagnetismo, donde pueden proyectar e incluso un holograma, lo que conocemos con el nombre de espíritus o fantasmas, porque las personas que están interactuando en ese grupo van a tener esa capacidad de recibir información y de potenciar entre ellos esa conexión. También ahí hemos tenido una evolución. Por eso los sistemas colaborativos en los entrenamientos son tan importantes. La mediunidad siempre se ha visto como aquellas personas que hablan con fallecidos y se han confundido hasta los términos de curandero. Pero sí que es cierto que tenemos esa mediunidad sanadora, ¿no? Esa mediunidad, esas personas, esos medium que tienen la capacidad de sanar, bueno, pues a través de las manos, canalizar esa energía, desbloquear la energía de la persona. Y aquí sí que vemos que también ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido empleando su propia técnica, ha ido ampliando su magnetismo y ha ido aportando muchas más técnicas que favorecen también a los estados de sanación. Uno de los puntos que quizás no ha evolucionado, y esto es un punto de vista también a nivel personal, es que hay mucha competencia con el tema de la mediunidad. Mirad, la mediunidad es una habilidad. Mucha gente lo llama don. Muchos de los mediums a los que preguntéis que están en ese proceso de orden os va a decir que más que un don puede parecer hasta un castigo, porque les asusta ver e incluso les asusta la información que puede estar llegando. Yo voy a quitar la palabra don y voy a decir capacidad de concentración, capacidad de conexión, glándula pineal muy enriquecida, persona que entra en estados de conciencia elevado muy rápido por entrenamientos y ciertos factores también emocionales. Somos diferentes porque llevamos un estilo de vida mayormente poco habitual. Estilo de vida me refiero, bueno, pues porque solemos ser personas que nos gusta mucho el contacto con la naturaleza, nos gusta mucho meditar, estar con nosotros, conectar, ayudar. Pero no somos dioses, ¿verdad? No somos dioses. Y en el momento que nos encontramos en la mediunidad a dioses que están en esta tierra, es cuando el ser humano empieza a tener, pues esa reticencia a conocer sus propias habilidades, porque relacionan la mediunidad con el fraude. Aquí es donde yo veo que no hay una evolución. Cada persona es de una manera por experiencias, emociones y cómo ha venido a entrenar su mediunidad. A esto me refiero que para mí la mediunidad es una prueba. Creo que las personas que tienen desarrollada la mediunidad tienen que hacer una prueba muy alta y una prueba para sí mismo muy importante. Tengo un amigo que me dijo una vez que todo el mundo era medium y yo le dije, discrepo en esa información, porque conocía personas con habilidades psíquicas, pues muy definidas y, pues personas que sí contactaban o contactan, porque conozco a canalizadores impresionantes que contactan más directamente con esa parte del mundo invisible, como se suele decir. Pero hoy en día me voy dando cuenta que todas las personas que entran en un sistema de fe, pero no relacionado con religiones, sino un sistema de fe, me refiero de creer, ¿no? De creer en sí mismo, vamos a decir una fe en sí mismo, pues veo que se potencia o se despierta esa habilidad, sería despertar, empezaríamos con el despertar. El ejemplo más cercano son aquellas personas que pierden
a familiares, a papás, a mamás, a hijos, amigos, pero de una manera muy brusca. Por lo tanto, hay un impacto muy fuerte y una gran necesidad de poder contactar con la persona que se ha desencarnado. He observado con personas que se han puesto en contacto conmigo que ellos mismos han tenido la capacidad de desarrollar esa percepción para poder contactar. Podemos hablar de que en un momento dado la persona, las ganas o esa parte de la pena pueda crear estados de imaginación. Sí, yo no soy psicóloga, pero también hemos visto que muchas personas que se han sometido a tratamientos emocionales que eran necesarios por el estado en el que se encontraban, han empezado a entrenar la mediunidad y les ha dado mucha seguridad y sobre todo a conocer y cambiar ese concepto de la muerte que tenemos el ser humano por nuestra educación. La pérdida está ahí, pero ahí ya vemos también una evolución de la propia persona y para mí es muy, muy importante ver cómo alguien puede avanzar en la vida, vivir bien, sabiendo que puede contactar con su ser querido sin depender de un medio. De hecho, creo que la mediunidad que crea dependencia es el mayor error que puede haber, porque el medium lo que está creando es un estado de obsesión a la persona y de dependencia para recibir una información. He ahí esa parte de la no evolución que no había dicho cuando dije el título de mi ponencia, pero creo que es necesario difundir esta información para que todas las personas que se someten, pues a grados de engaño, como personas que dicen utilizar esta maravillosa habilidad para decir si un difunto está bien, te dice que te quiere y demás, puede hacer mucho daño a nivel emocional y además, pues evita que esa persona siga evolucionando como tenga que evolucionar. El medium que entrena la evolución de la mediunidad es que los medium y grandes y maravillosas personas que yo conozco y personas que tienen esa habilidad tan desarrollada que incluso ha visto como su vida se ha ido en un momento dado oscureciendo y pasando por sucesos traumáticos y sucesos muy, muy impactantes, les ha enseñado que su mediunidad les ayuda a contactar con visiones y a crear una ilusión y entender que dentro de esta realidad que todos creamos con la mente, cada uno creamos nuestra propia realidad, la mediunidad nos aporta felicidad. Por eso mismo en la evolución nos encontramos a otros grupos de medium que tienen una dedicación a través de esas canalizaciones y enseñan a la gente que acuden a ellos, ¿no? Les guían a sentirse a sí mismo y les guían a esa parte del conocimiento propio y a tener su propia experiencia en base a los contactos y mensajes que proporciona el medium. En la evolución de la mediunidad también nos encontramos que el medium ha ido entrenando durante muchísimo tiempo. La persona que descubre su habilidad va entrenando con esos filtros, con esas herramientas o en estado puro, llegando a tener la capacidad de concentrarse en un momento dado e incluso a recibir una información hablada como si estuviéramos manteniendo una conversación con alguien que está encarnado en mi propia realidad. Esto corresponde a aquellas personas que empiezan a obtener una seguridad en sí mismos con la mediunidad. Si yo, a través de mi mediunidad, dudo de mis propias conexiones, lo que voy a empezar a crear son imágenes que a través de mi imaginación voy a empezar a filtrar y siempre voy a tener una duda. Si yo empiezo a entrenar a través de la creatividad, a través de la mediunidad y el arte, a través de la empatización, a través del sentir, a través de la glándula pineal, voy a ver que esa evolución del medium es una evolución tan alta que va a crear un estado vibracional en el ambiente que va a ser muy favorable para movimientos positivos de las personas que le rodean e incluso del sistema.
He ahí esa evolución que os quería comentar, pero también esa no evolución que os quería comentar. Mirad, cada vez que viene alguien y me dice, quiero una formación de mediunidad para que me enseñes a ser medium, pero claro, tú ya estás muy evolucionada y yo lo que necesito es saber en qué nivel estoy, ¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo. No hay niveles, no hay niveles, hay experiencia. Y la experiencia empieza cuando el propio medium aprende de su mediunidad y entiende por qué tiene esa capacidad tan alta o por qué ha desarrollado tanto la capacidad. En la evolución, el medium se ha ido dando cuenta que primero tiene que trabajar consigo mismo para poder ayudar a los demás. Es una teoría, yo creo que para todo el mundo en general, o sea, las personas que practican mediunidad a las que no la practican. Pero el medium evolucionado, como digo yo, el que ha evolucionado en esta evolución que hablamos en esta ponencia, es aquel que primero ha trabajado su mediunidad consigo mismo hasta crear esa seguridad y entender que es una capacidad maravillosa para vivir grandes experiencias y sensaciones. También hemos entendido, con la evolución de la mediunidad, que podemos cambiar el concepto y la teoría de bajos astrales o espíritus perturbados con memorias, es decir, espíritus, si lo entendéis mejor así, que han registrado un carácter, una sensación e incluso la experiencia de su vida. Dependiendo cómo esté el medium, voy a poner un ejemplo, cómo esté yo en mi vida, así voy a tener la capacidad de atraer a un campo espiritual, como soléis llamar, o a otro. Esto pasa lo mismo en el plano encarnado. Dependiendo cómo esté yo, en qué estado esté vibrando, vamos a hablar en qué estado emocional me encuentre, así voy a rodearme de personas. De hecho, lo habréis podido comprobar. Si yo estoy nerviosa, ese día me suceden cosas, hay fallos. Bueno, esto es debido pues, a esas creaciones destructivas de mi propia realidad que estoy creando yo misma a través de esa alteración, ¿no? Eléctrica de las frecuencias cerebrales. Y esa parte cuántica que ya habéis visto que os he hablado en otros talleres, en otros cursos y que os iré comentando en los programas de televisión que iremos haciendo, que sería como un tema paralelo a lo que estamos hablando. Pero la parte de mediunidad, que hablo con seres oscuros, como se solía decir, ya ha ido evolucionando y lo que hacemos es conectar con diferentes entidades, espíritus, guías, como queráis llamarlo, como estéis más a gusto en nombrarlos, y voy a contactar con aquellos que tenga que contactar dependiendo de cómo me encuentre yo. Muchas veces los medium, en esa evolución que estamos viendo, son capaces de contactar con un espíritu pues que haya tenido acciones en esta vida encarnada en estado positivo y espíritus que ha realizado acciones negativas en esta vida encarnada, cuando estaba encarnado. Bueno, no pasa nada, podemos conectar porque muchas veces es necesario, sobre todo en temas de sucesos, hablar, ¿no? A través de la mediunidad, con los diferentes campos dimensionales, para que aquí haya un movimiento que favorezca a esa familia o a esos grupos de personas que se dedican a ayudar a la gente. En la evolución del medium también nos encontramos personas, pues que ya no les hace falta colocarse ciertos atrezos para distinguirse con la mediunidad. Vemos que el ser humano ha ido evolucionando y entiende que tiene que integrarse, que todos somos personas, que es una habilidad. Y vemos que se pasan consultas relacionadas con las terapias, por ejemplo. Holística no voy a decir, pero sí terapias naturales y terapias esotéricas, donde nos atiende un medium que va vestido de manera normal y utiliza ciertas técnicas, pero habla con el campo espiritual.
Nos llama la atención porque cuando vamos a un medium pensamos que vamos a ver a una persona con una túnica, con una bola de cristal, con unas velas y un vaso de agua. Quizás haya personas que utilicen ese método de entrenamiento mental y lo necesiten como punto de apoyo de conexión. Pero en la propia evolución ya vemos que nos vamos a encontrar que una persona, un medium, es capaz de canalizar a través de esa parte vibracional entre dos personas y recibir mensajes a través de la telepatía e incluso información que lleva el consultante, por poner algún nombre para desarrollar el argumento. El consultante viene con una información en la propia memoria. En la evolución del medium también nos hemos dado cuenta que el medium ha ido evolucionando a nivel empático corporal. No solamente ha ido desarrollando la capacidad mental, sino que a través de las diferentes sensaciones que recibe a través del cuerpo, pues ha ido ampliando la capacidad de sentir. Eso le ayuda a obtener una información de, por ejemplo, cómo falleció la persona, si tiene una sensación agradable o desagradable, para contactar y aflojar, ¿no? Aflojar me refiero que esa conexión mediúnica, pues proporciona una información que a la persona le facilite, a la persona que viene a hablar con nosotros, le facilite para entrar en ese estado de relajación, ¿bien? ¿Qué más? En la parte empática vemos que en el propio desarrollo, claro, de ir entrenando, lo que hacemos es entrar en un estado de relajación donde solamente cuando contactan ya con nosotros a través del énfasis de la voz, la persona entra en un estado de relajación y ya se calma, o por lo menos calma un porcentaje de esa alteración que se produce cuando pues está viviendo sucesos de fallecimiento. El medium ha evolucionado también en el tema de las religiones. Muchos medium ya no se acogen a una religión en concreto, sino trabajan con su propia mente y entienden que la mediunidad es un campo, una capacidad de aquellos seres humanos que tienen, como decía anteriormente, que tenemos, como decía anteriormente, que pasar diferentes pruebas, y también es una manera de analizar, y muchos de los medium, esa evolución que a mí tanto me gusta, que veo que muchos de los medium con los que comparto opiniones y demás, veo que su dedicación es la investigación, vivir grandes sensaciones, escribir libros, realizar viajes e incluso hacer análisis y proyectos con personas que necesitan hablar con su campo mediúnico ancestral para incluso montar una empresa. Fijaros, montar una empresa, la mediunidad, sí, porque se hace un estudio, la mediunidad transgeneracional, que también la conoceréis muchos de vosotros que habéis realizado formaciones con nosotros, es para contactar, para conocer, para sentir lo que sucedió y también para ver si en nuestra familia ha habido fracasos laborales o ha habido grandes empresas o proyectos que nos pueden beneficiar porque vemos que puede ser una repetición de nuestra historia o incluso para sanar situaciones de nuestra propia vida. He ahí la evolución del medium. El medium ya, a veces lo utilizamos porque queda muy bonito, ¿no? Nos reunimos todos y podemos ponernos en una mesa, nos damos la mano, luego separamos las manos a una distancia, colocamos un vaso o una copa de agua en medio de la mesa y contactamos. Es un protocolo ancestral que respetamos muchas veces cuando nos reunimos. Pero el medium ya forma parte, para mí, de las terapias naturales. Porque no vemos ya prácticamente, quedará gente, evidentemente, pero vemos que la evolución del medium es guiar, pero desbloquear campos de transgeneracionales que se pueden repetir y que la persona, al escuchar la historia o cómo está su difunto padre, puede crear en su mente un estado de sanación. Por lo tanto, si tu mente crea ese estado de sanación, acepta el presente, integra, mueve emociones, las va colocando, tu vida va a mejorar. Pero eso es lógico, ¿verdad? Bien, pues
He ahí esa parte de evolución que os quería contar en esta pequeña conferencia, porque para mí era muy importante comentaros que mucha gente que conozco, no solamente que he conocido en las formaciones, sino que hoy en día sigo conociendo, y no le quieren poner ese nombre de mediunidad a esas habilidades, virtudes que tienen de contactar con sus seres queridos, porque la mediunidad en el nombre parece que siempre se relaciona con el fraude, ¿verdad? Vemos que esas personas que voy conociendo tienen esa capacidad tan bonita y que nos hace tan felices a todos cuando hablamos con ellos, porque no solamente nos dicen, me dice que está bien, que creo que es una frase, bueno, vamos a dejarlo ahí, sino que me entregan incluso libros, como he leído, de canalizaciones, donde te llevan a estados donde ese difunto te cuenta la historia de cuando estaba vivo y de cómo está ahora. Nunca nos dirán lo que hay allí, ¿verdad? Nos dirán hay un campo, hay un mar, hay una iglesia, dependiendo del sistema de creencia de cada persona que desencarnó. E incluso muchas veces nos dirán que viven, porque realmente hay otra realidad que ya hablaremos más adelante, donde podemos encajar las diferentes muertes, diferentes caminos, diferentes estados, como tenemos en este plano, en esta vida terrenal, material, encarnada. Diferentes medium, mucha gente con mediunidad, nadie mejor que otro. Mediunidad que a cada uno define por una capacidad olfativa, como se decía antes, auditiva, donde todos los medium son antenas diferentes y todos juntos canalizan maravillosas sensaciones que te invito a que conozcas con tus propias virtudes, apoyándote de medium que hayan tenido esa parte de evolución y que te guíen para que tú también puedas vivir esas grandes experiencias. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos pronto en los programas de televisión de Mente Psíquica, en un canal que vamos a abrir de televisión. Nos vemos y nos escuchamos en la radio Mente Psíquica, donde podéis vernos en el canal YouTube Mente Psíquica. Y también, bueno, pues espero veros en las diferentes actividades que hacemos y compartir grandes experiencias. Muchos besos.